Versículo de 30 al 41. En la versión Reina Valera del año 60, Hechos, capítulo 15, versículo 30 al 41. Y dice así: Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado a los hermanos por la gracia del Señor, y pasó a Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mi Señor, esta mañana queremos poner en tus manos a nuestro hermano Pablo, para que nos comparta, Señor, la enseñanza que él ha logrado extraer de esta porción. Señor, sabemos que tú eres quien sustenta, Señor, todos nuestros razonamientos y nuestra vida. En ti confiamos y descansamos. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, buenos días. Bueno,
Como siempre es un privilegio estar delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y antes de esto, pues vamos a cerrar nuestros ojos para ponernos en unción delante de Él. Padre amado, nos ponemos, Señor, delante de Ti. Primero para pedir perdón por nuestros pecados, para estar a cuentas contigo, Señor, para que limpies nuestra mente, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, para que la palabra de Ti sea impartida y que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, abriendo oídos, abriendo mentes y corazones, para que podamos ser hacedores de Tu palabra. Nos quedamos, Señor, en este tiempo delante de Ti. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, el domingo pasado no pudimos continuar con el estudio de Hechos y lo retomamos en esta parte que yo le he enfocado en dos aspectos. Primero, lo que es el desarrollo de la iglesia en Antioquía, y segundo, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé a consecuencia de Juan Marcos. Bueno, antes de esto hemos leído en el versículo 30 que fueron enviados, si se acuerdan, los que fueron enviados fueron Judas, al que llamaban por sobrenombre Bersabé, y Silas, ¿no? Y es interesante porque estos dos representan Judas a los judíos, porque su origen es judío, y Silas a los griegos, porque su origen es griego. Ellos dos van a confirmar a la iglesia de Antioquía la resolución que tuvieron los ancianos y apóstoles en el concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes que se había dicho pues que no era obligatorio circuncidarse los hermanos, que no tenían que hacerlo esto y que lo único que tenían que abstenerse era de comer carne sacrificada a los ídolos con su sangre? Dice la palabra que la carne dedicada a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Obviamente, lo importante en esto es el cuerpo de Cristo, que es cada uno de nosotros. Estas medidas son, primero, aclaratorias para este grupo. Tenemos en Hechos 15:24 que dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y eso es importante, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Dos cosas: la circuncisión, que era una característica de los judíos, y guardar la ley, lo mismo que era el mandamiento de Moisés. Y aquí tenemos que hacer hincapié porque esto afecta a nuestra iglesia local. Cualquier persona que trate de imponer dogmas, normas, ritos, está fuera de la voluntad apostólica. Es clarito, ¿no? Y dice: cualquiera que trate de poner a otro bajo la ley, no lo hace de ninguna manera bajo la autoridad o respaldo de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Qué incluye todo esto? Hay muchas personas que se han vuelto con el pasar de los tiempos religiosos. Y la religión no es más que un intento del hombre por llegar a Dios. Y la palabra de Dios dice que no hay persona que pueda llegar a Dios, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el rito religioso no permite que nadie llegue a Dios. ¿Y cuáles son los ritos que nos han enseñado desde pequeñitos, ¿no? Que tiene que bautizarse el niño a 8 días antes, después del nacimiento, si no se va al limbo, que tiene que hacer la confirmación, que tiene que hacer la comunión, que tiene que seguir el catecismo, y etcétera, y etcétera. Son normas y ritos que el hombre ha impuesto al ser humano. Es como les decía el Señor a los sacerdotes hipócritas, que ni cumplen la ley y no permiten que nadie cumpla, porque son guías ciegos, estorban. Entonces el mandamiento de cumplir la ley no viene dentro de la palabra del Señor, porque recordemos lo que dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es la gracia la que nos salva por medio de la fe. Entonces, ante esto,
llegan estos dos, Judas y Silas, a la iglesia esta de Antioquía y les informan la resolución que han tenido en el concilio. ¿Y cuál es la actitud que tienen? Viene consuelo y gozo al recibir esta cosa, porque ya no hay normas que estar cumpliendo. Y estas normas en cuanto a la carne, a la sangre y a los ahogados, son normas que si bien estaban bien para la época en ese entonces, recordemos que la iglesia estaba conformada por el 99% de judíos y ellos tenían por ancestro no comer cerdo, no comer carne de animales que sean inmundos, la sangre y todas estas normas. Entonces es como que si usted invita a usted ahora a un judío y le va a brindar carne de cerdo. No lo va a hacer porque sabe que él no come cerdo. O por ejemplo, supongamos que entra alguien en un restaurante y encuentra a un pastor sirviéndose unas fritaditas con un vaso de cerveza. La cerveza no es nada, ¿no? O sea, de pronto no es que el pastor se va a condenar por hacer eso, pero si la persona que entró es un hermano débil y que en sus antecedentes ha tenido el problema del alcoholismo y ve y dice, bueno, si el pastor lo hace, yo también lo hago, pues no, y puede caer tranquilamente en las garras del alcohol. Entonces estas normas que se hacen es por amor, por respeto a los débiles. Y esto lo vamos a ver más luego. Entonces todas estas normas que le está diciendo de no comer la carne y todo es por amor a los hermanos, no porque sea en sí una obligación. Y Pablo lo aclara después de esto. Podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 1, que Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Se recalca el amor hacia los demás. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Es decir, para la persona que es madura, para la persona que no tiene importancia, esto no importa comer o no comer sacrificado a los ídolos, ni le pone asunto, ¿no? Y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vuelvo y repito, por amor a los hermanos y a los débiles, sobre todo en la fe, es que nosotros cumplimos con todas estas ciertas normas de no tomar alcohol, no fumar, no comer a veces sangre y todo. Pero no implica nada para la salvación, porque la gracia es suficiente. Y aquí se completa en el 8 y dice, y si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es el mismo ejemplo que le estoy poniendo con lo de la cerveza. Lo mismo. Es decir, nosotros no podemos, por nuestro testimonio y por amor a todos los miembros de la iglesia, incurrir en estas cosas para dar un testimonio de amor, de tolerancia hacia unos con los otros. Y dice en el 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros tiene al frente al prójimo una persona por la que Cristo murió. Y ese es el amor que nos debe unir. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se dan cuenta? Este era el sentido de lo que hicieron los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén cuando enviaron esta carta que fue leída en Antioquía.
se queda, Judas y Silas se quedan ahí, y dice que ellos consolaban y enseñaban con abundancia de palabras en la iglesia de Antioquía. ¿Qué significa esto? Ellos eran considerados como profetas. Entonces, una de las funciones del profeta, a más de decir lo que Dios dice, es también consuelo, es también enseñanza y exhortación. En Hechos 15:27 dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Bueno, y recién empieza ahí el tema de la prédica que dice en el 30: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. La palabra de Dios siempre da consuelo y da gozo. Eso es importante. Hay gozo en el evangelio de la gracia. La ley siempre condena, la gracia siempre consuela. Y esto podemos ver, por ejemplo, en un pasaje. ¿Se acuerdan ustedes cuando el eunuco etíope regresaba de Jerusalén y asoma a Felipe y le dice: ¿qué estás leyendo? Esto está puesto en Hechos, en el capítulo 8:39, y cuando ya entendió y todo, dice: ¿qué impide que me bautice? Y fue bautizado, y dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, le llevó a otro lado, y el eunuco no le vio más. Y siguió. ¿Cómo siguió? Gozoso en su camino. El que tiene a Cristo, estábamos oyendo la canción, tiene sed del Señor, tiene ganas de más y más, busca del Señor, busca conocerle, busca obedecerle, amarle. Es un enamoramiento. Eso, estoy leyendo ahora la parte esa de Cantares, de cómo es la comparación de la esposa y el esposo como Cristo con la iglesia, y es hermoso esa relación, es ese noviazgo que produce el convivir con Cristo, el cuando yo vivo para Cristo. Por eso es que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque cuando vivo para Cristo, Cristo para mí es todo, y sin Él no puedo nada. Mejor sería estar en la presencia de Él. Hay consuelo y paz en la presencia del Señor. En Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estando firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es, cuando dice nos gloriamos en la esperanza, ese significa estar en gozo, en gloria. Cuando estoy en Cristo, cuando estoy en los caminos del Señor, vivo con gozo. Puedo tener dificultades, puedo estar pasando por problemas muy serios, pero si Cristo está en mi vida, no importa lo demás. Lo demás es llevadero. En el versículo 32 del capítulo 15 que estamos revisando dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse ahí. Es evidente que Silas empezó a congeniar muy bien con Pablo. Imagino, yo siempre me pongo en lugar de Silas y digo: qué hermoso debe haber sido poder estar al lado de este hermano maravilloso, de este apóstol Pablo, que entregó su vida por el Señor y compartió el evangelio a casi todo el mundo conocido en esa época, ¿no? Imagínense a Silas aprender de primera mano todo lo que Pablo podía haberle enseñado. Entonces, él decidió quedarse con él. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Antioquía. Antioquía era una ciudad. Yo le había pedido a Paul que me proyecte un sitio para poderles orientar un poco, que ya el pastor nos dijo. Antioquía se encuentra en este punto, ¿no? Jerusalén está aquí, es el mar Mediterráneo. Entonces dice que estaba a 480 kilómetros de Jerusalén, a 28 kilómetros del Mediterráneo, y Antioquía se encontraba sobre el río Orontes, y que estaba rodeado de montañas. Era una zona muy fértil, muy bonita, y fue de gran importancia en esa época, porque alcanzó a tener un gran desarrollo, primero por la fertilidad que tenía, por los ríos, estaba rodeado de ríos,
y además era el sitio del cruce de las caravanas de occidente a oriente y también de Egipto y todo. Entonces era un sitio privilegiado para el desarrollo. Antioquía llegó a ser justamente con Alejandría y con Roma una de las principales ciudades más importantes en esa época. En este punto incluso se asentó posteriormente uno de los papados en Antioquía, ¿no? Que hubo una de las broncas en esa época. Pero bueno, en todo caso, esta dice que llegó a tener fue una ciudad cosmopolita, llegó a tener cerca de 500,000 habitantes en esta ciudad. Y fue sometida a Roma en el año 64 a.C. y se llamaba Antioquía en honor a Antíoco el Grande, que fue uno de los conquistadores, y luego pues, pasó a ser parte de Roma y dice que alcanzó a tener un gran desarrollo arquitectónico, que había como 6 kilómetros de una vía principal llena de construcciones muy bonitas, porque era una cosa donde los emperadores ponían todo su empeño para hacerle florecer. Y le conocían a esta ciudad como Antioquía de Siria o también de Dafne. Dafne, me interesó esta cuestión, era una diosa en la mitología griega, era una ninfa, dice, una diosa de los árboles. Es interesante la historia, dice que esta ninfa estuvo siendo perseguida por Apolos, porque Eros, que es el dios del amor, le había flechado a Apolos para que se enamore de ella, y con una flecha de oro, pero a ella le había disparado una flecha de plomo para que le dé desprecio. Entonces ella no quería ninguna galantería de este Apolos, y él huía, y en su huida ella implora a su padre, que era el dios Ladón, dios del río, que le ayude, y él le convierte en un laurel. Por esa razón Dafne significa laurel. Bueno, esto, aparte de que este templo a esta diosa era un templo de sacerdotisas, ya sabemos de esa época, meretrices, prostitutas, que hacían un culto orgiástico de orgías en honor a Dafne. Bueno, esta ciudad también se caracteriza porque fue la primera ciudad en donde se estableció el cristianismo luego de los hechos que ocurrieron en Jerusalén cuando Esteban fue sacrificado. Recuerdan que él fue apedreado y él en su muerte pues vio la gloria del Señor y dijo y repitió lo que el Señor dijo en la cruz, que no se le tome en cuenta, ¿no? Probablemente estaba en ellos, ¿no? Entonces que probablemente dice que Pablo sostenía la ropa de los que le estaban matando, y de ahí para adelante la gente huyó despavorida de Jerusalén, y al sitio donde llegaron es Antioquía, y establecieron ahí la primera iglesia. Esto lo vemos en Hechos 11, 19, que podemos leer la Biblia si tienen ustedes, o tal vez acá si lo podemos proyectar. Hechos 11, 19, que dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Y yo estaba, cuando leía esto, dije, a ver, ¿quién es de Cirene? ¿Quién se acuerda? Alguien que se fue de Cirene. Simón de Cirene, ¿no es cierto? ¿Qué hizo él? ¿Recuerdan? Él fue el que cargó la cruz del Señor, ¿no? Entonces me venía a la mente, dije, miren, toda esta gente que no eran judíos, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense en cómo una tragedia como fue la muerte de Esteban sirvió para la expansión de la palabra del Señor, para que se agrande el reino, ¿no? Luego dice en el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Estas eran las características de Bernabé. ¿Cómo le llamaban a él también, recuerdan?
¿Cómo se le llamaba? Hijo de consolación. Muy bien, hijo de consolación. Después dice, fue Bernabé a Tarso. Miren esto. Pablo se había convertido camino a Damasco. Él ya recuperó la vista en Damasco y luego tuvo que salir huyendo porque le querían matar cuando él empezó a predicar la palabra del Señor. Y se fue y se refugió a Tarso. Bernabé, este hijo de consolación, pasó a Tarso, acá, cerca en Turquía donde estaba, y le trae. Y dice aquí, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tenemos ya dos hombres importantes aquí. Saulo de Tarso, que luego lo conocemos como Pablo, y Bernabé, enseñando a esta gran congregación. La iglesia de Antioquía, formada tanto por judíos como gentiles, fue muy generosa con la iglesia de Jerusalén. Dice en el mismo 11:27 que dice, y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto es interesante. Miren todas las funciones que empezaron a desempeñar esta iglesia de Antioquía. Y por eso es el tema de ahora, la iglesia de Antioquía. 1. Fueron perceptivos a la palabra del Señor. 2. Fueron entregados de corazón sincero a tratar de aprender de las enseñanzas de Bernabé y de Saulo. 3. Generosos. Reunieron dinero y mandaron a Jerusalén por esta necesidad. Y 4. Fue el centro de las operaciones misioneras de Pablo. Esto lo podemos ver en Hechos 13:1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger quiere decir negro, ¿no? Probablemente Simeón o Simón era de origen africano. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron una mano y les despidieron. Otra característica, ayuno y oración para obedecer la palabra del Señor. Nada de lo que podemos hacer nosotros tiene por sí solo, si no está siempre enseñado o dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Fácilmente. 1. Estudiando la palabra. Porque la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra del Señor y vivo en su palabra, conozco a Cristo. Porque Cristo es el Logos. Cristo es el Verbo encarnado. Entonces, cuando yo sé de la palabra, aprendo de Cristo. 2. Ayuno y oración. Someto mi espíritu a la unión, a la comunión con el Espíritu Santo. Y de esa manera oigo el caminar. ¿Y cómo yo oigo que el Señor me habla? El Señor me habla de diferentes formas. Primero, por su palabra. Segundo, por el ayuno y la oración. Estoy en comunión con Él. Tercero, por el consejo de los hermanos, los maestros, los pastores, los ancianos. Un hermano puede confirmar lo que estoy tratando de hacer. Y de esa manera el Señor nos habla para que nosotros podamos seguir con certeza en el camino del Señor. Posteriormente, en tiempos posapostólicos, en esta ciudad de Antioquía, Crisóstomo establece una escuela de interpretación bíblica que llegó a ser muy famosa en la ciudad, razón por la cual se le llamó a esta ciudad la Reina de Oriente. Y como les cuento, después incluso fue el asentamiento de uno de los sitios más importantes de desarrollo cristiano. Y sobre todo, una cosa que me llamó la atención es que en esta ciudad se encontró un cáliz labrado en plata pura, en un trozo de plata, tallado en la parte exterior, no sé si le podemos poner, le puse la foto de esto, tallado de unas uvas, unas vides,
ojalá se pudiera ver, ¿no? Pero son uvas que están aquí y sentados alrededor hay 11 personas, mejor dicho 12, que están sentados alrededor de estas uvas, que creen que lo que significaba a Cristo con sus 11 apóstoles. Esta copa tenía una capacidad de 2.3 litros, 2.6 litros, 2.36 litros, y se creía que este podía haber sido el Santo Grial, que es la copa que usó Cristo en la última cena. Pero estudios posteriores desmintieron porque dice que fue hecha en el año más o menos 500 a 550 después de Cristo, perteneciente al arte medieval, en concreto al arte bizantino. Esta copa hoy día descansa en los cloisters de Nueva York, que significa los claustros. Podemos poner la siguiente. Estos son los claustros de Nueva York. Ahí yace esta copa que se llama la copa de Antioquía. Bueno, esto es Antioquía. Volvamos al tema, y dice en el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esta es otra función más que hacía la iglesia de Antioquía. ¿Qué significaba esto? Este versículo: confirmación. No abandonar a las iglesias creadas. Porque hoy en día, a veces se hace una iglesia, se pone un pastor, un misionero, y nos vemos. La iglesia mamá, la iglesia madre y los hermanos que son de esa iglesia tienen que preocuparse del crecimiento de esa iglesia. Nosotros tenemos ahora un compromiso. Hemos pasado por un parto, hemos dado a luz una iglesia hija, y esa es nuestra gran responsabilidad. Espero que no abandonemos lo que aquí dice Pablo. Le dice: vamos a ver cómo están los hermanos de las ciudades en donde se ha impartido la palabra de Dios. En el 37 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado desde ellos, desde Panfilia. Recuerdan ustedes que ahí había otra Antioquía, ¿no? Antioquía de Panfilia. Ahí es, aquí, en esta parte de aquí, esto es Listra, Ícono, y aquí es Panfilia. Aquí era la ciudadcita esta que se llamaba Antioquía. De aquí, en el primer viaje misionero, Juan Marcos desertó, abandonó y les dejó fregados. Incluso les había comentado alguna vez que Pablo probablemente contrajo malaria acá y subió directamente a Antioquía, que era un sitio alto, más o menos a 1000 metros sobre el nivel del mar, para reponerse y recuperarse, y ahí abandonó. O sea, en un estado en el que probablemente Pablo necesitaba el apoyo y la ayuda de cualquiera que esté ahí, pero este muchacho se mandó a cambiar, ¿no? Entonces dice aquí que no quería, Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí vemos una cosa que es interesante. En el versículo 26 dice que estos hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que marcó en Pablo, ¿no? Él no podía poner a alguien en quien no podía confiar. Un viaje misionero, y en ese entonces, sin carentes de todo, de comunicación, de radio, de transporte. La mayor parte de los viajes de misioneros de Pablo lo hizo a pie, o en barcos, arriesgándose, naufragios, tanta cosa que pasó. Entonces, él tenía que confiar absolutamente en las personas que iban con él. Y Juan Marco no era de confiar. Ya lo demostró en el primer viaje. Entonces, pero Bernabé, hijo de consolación, como dice en Hechos 4:36, quiso perdonar el fracaso de Juan Marcos y darle otra oportunidad. Además de que era su pariente. No sabemos si es sobrino o primo, pero bueno, ahí dice que ese era pero más que pariente, era hermano y amigo. El hijo de consolación, así como levantó a Saulo, levantó a Juan Marcos y le llevó consigo, a pesar de que eso significó el haber roto relaciones, no de amistad, pero sí dijo: bueno, si no quieres, yo voy con él para continuar la educación de él.
sacrificó su amistad con Pablo para poder favorecer el desarrollo y la madurez espiritual de un hermano débil. ¿Quién tuvo la razón? Es muy difícil decir. Bernabé tenía su razón, Pablo también tenía su razón. Este es un compromiso. Cuando alguien va de misiones, tiene que tener gente al lado con la que se pueda confiar. Sin embargo, Juan Marcos zarpa con Bernabé. Y me pongo yo a pensar, me pongo en los zapatos de Juan Marcos, y él vio la actitud que tomó Bernabé y la posición que tomó Pablo. Y él dijo, es por mi culpa. Pablo no quería confiar más de mí. Y quizás esa postura de Pablo firme, hizo que este muchacho recapacite. Que si hubiera sido, no, está bien, Pablo, ya ñañito, vamos, a lo mejor no desarrollaba. Se quedaba de nuevo en Antioquía de Panfilia de regreso. Pero vio él que estos dos hermanos que habían convivido años, impartiendo la palabra de Dios, se separaron por culpa de él, por su actitud y su mala conducta. Entonces, probablemente hizo esto recapacitar a Juan Marcos el hecho de que mi conducta hizo que se separe y yo tengo que tomar un punto de decisión, de confrontación y decir, por aquí voy recto. Y además de esto, obviamente, el consuelo que le brindó Bernabé. Es importante en nuestra iglesia, en los momentos actuales, dar segundas oportunidades. No cerrar las puertas al amor y a la misericordia. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Yo recuerdo algo que no debe suceder. Cuando yo tenía 16 años, 17, recibí la palabra del Señor en mi barrio donde yo vivía, en la Vicentina, y me convertí a Él. Y empecé a formar parte de la iglesia local. Formé parte del grupo de jóvenes, y que estaba dirigida por un pastor extranjero, con mucho carisma, con mucha facilidad de hablar, y todos íbamos atrás de este pastor de jóvenes, entusiasmados. Visitábamos hogares en la Villa Flora, en Toctiuco, en la parte de abajo del Machángara. No nos importaba nada, siempre estábamos orando, consolando, exhortando a la gente, llenos de la unción con el Espíritu Santo, un tiempo de enamoramiento hermoso, más o menos 2 años. ¿Y saben qué pasó? Este hermano escapó de la iglesia con la secretaria y robándose el dinero. Los jóvenes de ese entonces, hasta luego, nos fuimos. A los 18 años abandoné el camino del Señor y regresé cuando tenía 30. Muchos no volvieron. Había un hermano en especial, el que era el líder de los jóvenes, que me dio mucha pena con el pasar de los años, porque era un hermoso joven, lleno de la unción del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, enamorado de la palabra del Señor, que no regresó más a los caminos del Señor. No sé su condición actual, pero la iglesia falló. La iglesia, después de este hecho, debió reunir a los jóvenes, darnos consuelo, exhortarnos, preocuparse y no permitir que haya esta desbandada. Eso es lo que nos enseña Bernabé, que tenemos derecho a una segunda oportunidad, que no debe perderse vidas importantes del Señor. Hay siervos que se han apartado de Dios por el mal testimonio de hermanos. Pero nosotros, como personas maduras, tenemos y sabemos que nuestra mirada no debe estar en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Y solamente en Él sabemos que tenemos problemas a nuestro alrededor. Sabemos que nos pueden fallar. Yo puedo fallar. Pero si mi mirada está en la cruz, no importa lo que ocurra a mi alrededor. Pablo y Bernabé se separaron. Dice la historia que Bernabé se fue a Chipre y fundó una gran iglesia ahí. La Biblia no menciona más la historia de Bernabé, qué pasó con él. Pero se sabe que en el África se desarrolló una iglesia muy importante también.
Saulo, sabemos, 2 viajes misioneros más. Y otra cosa interesante es que Pablo, con el tiempo, recapacitó acerca de Juan Marcos, y en Filemón le dice: llamen a Juan Marcos porque es útil para el ministerio, y que traiga con Timoteo también en otro sitio en Corintios. Y él restaura nuevamente a Pablo. Sabe que se equivocó. Aún el apóstol Pablo se equivocó. Sabe que se equivocó, pero es de hermanos maduros reconocer sus errores y dar una nueva oportunidad. Juan Marcos fue restituido no solo por Bernabé, también fue por Pablo. Y eso lo vemos al final. Este pasaje, concluyendo, hermanos, ¿qué nos muestra? Que la iglesia local se debe enseñar el Evangelio, profundizar el estudio de la palabra de Dios, profundizar en el ayuno y la oración. Se debe organizar misiones, que es la función de las iglesias, confirmar su crecimiento y rendir cuentas hacia los demás. Nosotros no somos llaneros solitarios, siempre tenemos que dar cuentas. Cualquier cosa que hagamos tenemos a un pastor a quien rendir cuentas y últimamente ante el Señor Jesucristo, que es nuestro jefe supremo. Somos seres humanos con aciertos y falencias. Aún estando en los caminos del Señor, tenemos que saber que podemos fallarnos unos a otros. Pero el amor entre hermanos es ese, que debemos soportarnos en amor y tolerar nuestras diferencias. Como dice la palabra, unánimes en la doctrina fundamental. ¿Y cuál es la doctrina fundamental? Que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó en María Virgen, nació, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y volverá de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Eso es lo fundamental. El resto son doctrinas generales en las cuales tenemos que ser tolerantes. Firmes en la doctrina fundamental, tolerantes en la general. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Espero haber sacado un poco de contexto, ¿no? Estaba un poquito estrecho, y no tuve mucho tiempo tampoco para preparar, pero en fin, esto es lo que podemos ver. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu palabra buena y eficaz, porque sabemos, Señor, que tú nos enseñas en cada versículo, en cada palabra de la Biblia, que es doctrina. Toda la Biblia es doctrina, Señor, y que si hacemos lo tuyo sabemos, Señor, que solamente es tu gracia, y todas las cosas que el mundo quiere imponer no son nada importante para ti, ni ritos, ni obras, ni sangres, ni ahogados, ni sábados, ni nada, Señor. Que si te amamos a ti y nos concretamos a amarte y servirte, estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es uno solo, y tú eres nuestra cabeza. Quedamos, Señor, este tiempo en ti y confiamos que tus bendiciones y tus misericordias continúen a lo largo de esta semana. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti.
aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.